Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales, sabemos que son los jueces. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Tenga esta información clara en su cabeza. ¿Qué era lo que pasaba en esta época? Había escasez, no habían cosechas, así que no había que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. Diga conmigo, allí sí había comida. ¿En dónde? En Moab. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Kelión. ¿Les suena la historia? La hemos escuchado en su mayoría. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, ¿qué pasó con Elimelech? Murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Dato importante. Pasó el tiempo y Malón y Kelión se casaron con muchachas de ese país, de Moab. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Kelión. ¿Cuántos años? 10 años nomás. Y murieron Malón y Kelión, los hijos. Por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. ¿Le fue bien en Moab? No, ¿verdad? Un día, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá, o sea, regresar. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí se volteó y les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar. Y entonces le dijeron: no queremos separarnos de ti, por favor déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Quiero que tomemos atenta nota de este argumento de Noemí. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. ¿Usted se imagina la lloradera en el camino de esas tres? Bueno, y amargamente, o sea, no solo lloraron, sino la Biblia dice, y con amargura. ¿Cómo llora uno con amargura? Escandaloso, ¿verdad? Con show y todo. Bueno, pues así estaban llorando las tres. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó, y es lo que usted y yo más sabemos de la historia de Ruth: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone, a donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada, que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Son las palabras de Ruth. Ante esas palabras, pues Noemí, ¿qué más tenía por decir? Nada más, no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Pues así como Noemí regresó, pues fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaban empezando las cosechas de la cebada en aquella tierra. ¿Qué tal le parece la historia? Ya la habíamos leído, ¿verdad? Pero llevamos mucho tiempo sin mencionarla,
¿O hace cuánto había leído la historia de Ruth? Ya llevamos bastante y de pronto uno que otro no conocía acerca de la historia. Le recomiendo el libro de Ruth, es muy bonito, usted puede seguir leyendo para ver qué pasa con la amargada de Noemí. Ella misma lo dijo, que ella era amarga. Pero yo quiero que en el día de hoy nos enfoquemos en 6 características importantes que nos van a ayudar a diferenciar si estamos enfocados en el propósito o si estamos enfocados en las promesas. Y vamos a hacer énfasis no en la vida de Ruth como normalmente lo haríamos leyendo el libro de Ruth. Vamos a hacer énfasis en las decisiones que tanto Elimelec como el sacerdote de esta familia, como el padre, como la cabeza del hogar, Noemí como su esposa, sus hijos y las que se van sumando en el camino, que son las 2 nueras, empiezan a ser parte de estas decisiones, pero principalmente son las decisiones que Elimelec y Noemí toman. Y vamos a hacer especial énfasis en ello. Entonces, primera característica, recuerde, estamos hablando en las buenas y en las malas. A ver, ponga su manita así y diga, en las buenas y en las malas. Usted a alguien se lo ha dicho así, bueno, está conmigo en las buenas o en las malas, pero no me va a dejar solamente en las malas, no, esté conmigo en las 2. Entonces, primera característica, según lo que vemos en la historia, nuestras decisiones en medio de las situaciones difíciles dejarán al descubierto nuestras verdaderas intenciones y lo que realmente desea el corazón. Si es que se cumpla el propósito de Dios en mi vida o que recibamos las añadiduras o promesas que tanto esperamos recibir de parte del Señor. ¿Qué decisión tomó Elimelec y tomó Noemí? Irse. ¿Cuál era la condición? ¿Qué era lo que los motivaba a irse? Que la tierra o el país o la ciudad donde estaban las malas. En las malas, porque no habían cosechas, porque no había comida. Entonces ellos tomaron una magnífica decisión. Y la decisión fue irse cuando el país estaba en las malas. Note bien. Ahora, ¿qué le sucedió estando en Moab cuando aparentemente el país estaba en las buenas? Al poco tiempo de llegar, se muere Elimelec, uno de los partícipes en la decisión o los que propició la decisión de irse de Judá. Queda Noemí, quedan sus 2 hijos y en esa decisión primera que tomaron de irse a un país como Moab, que es un país extraño, que la Biblia denomina como un país pagano porque no tienen temor de Dios, sino que adoran a otros dioses, permiten que sus hijos se unan en yugo desigual con mujeres de esta tierra. Si usted nota en la lectura de la palabra, cuando finalmente Orfa dice, ay, cuando finalmente ya jefe, o sea, ya no quiso llorar más, dijo, ya aquí, mejor me voy. Dice la palabra que ella se devolvió a su familia y a su Dios. Hace énfasis en ello. Entonces quiere decir que en las nueras, bueno, Miti, que Orfa, una de ellas, realmente no se convirtió al Dios de Israel. Ella seguía con su Dios. Incluso cuando Noemí les está diciendo, miren muchachas, yo ya no tengo nada, no tengo hijos y aún estoy vieja. Y aún si me casara hoy y tuviese hijos hoy mismo, hablando en un tono irónico, así como, bueno, si ese fuese el caso, ¿ustedes esperarían a mis hijos? No, claro que no, ustedes no lo harían, eso sería imposible. Imagínense la amargura que ya manejaba Noemí para hablar con semejante ironía a 2 muchachas que le tienen tanto aprecio porque es su familia y están llorando porque no la quieren dejar, porque están llorando la situación que están viviendo. Y ella les dice, no, eso no va a ser así. Regresen a sus familias y a su Dios. En la misma Noemí que está reconociendo o dando parte a los dioses de ellas en su familia. O sea, que esta familia realmente no cumplía la orden del Señor. Eran tibios, ni aquí ni allá. Querían permanecer en el Señor, las bendiciones del Señor, que el Señor estuviera en las buenas, pero cuando ellos empiezan a tomar decisiones, se van a un país extraño donde ni siquiera sabemos si le consultaron al Señor. Y segundo, se encuentran con la muerte en este país.
en un país donde aparentemente hay oportunidades, donde aparentemente hay privilegios, hay comida, hay trabajo, pero ¿de qué les servía que el país estuviese en las buenas si se encontraron con la muerte? Sus decisiones los llevaron a encontrarse con cosas que ellos no querían. La familia de Elimelech es muestra de que cuando no consultamos al Señor para nuestras decisiones, sino que queremos es meternos a juro. Ay, por aquí me parece que es, como aquí la cosa no está tan bien, me voy a ir por allá, sin consultar a Dios en ningún lado. Y la familia de Elimelech puede dar el ejemplo de cómo la vida les cambió. ¿Acaso el hambre de Judá era tan grave como la muerte en Moab? ¿Qué era mejor? Ay, se queda pensando, ¿verdad? Porque el hambre nos cuesta, porque cuando no hay para la provisión o para solventar algunos gastos o algunos compromisos, uno dice, bueno, algunos desean morirse. ¿Usted sabía eso? Si no es que ha sido usted. Cuando no ha podido pagar, cuando no tiene los recursos, cuando la situación se aprieta, uno dice, pero me gustaría desaparecer. No, pastora, yo nunca he deseado morirme, solo desaparecer. No, hay una gran diferencia entre las dos. Es lo mismo. Pero resulta que cuando él toma esta decisión, Elimelech no sabe lo que viene para su familia. Ellos están huyendo del hambre en Judá, pero se encuentran con la muerte en Moab. Y no solamente con la muerte, sino que su generación, sus dos hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres extrañas que conservan sus ídolos, que ni siquiera se convirtieron ni por su testimonio ni por su ejemplo al Dios de Israel, sino que ellos seguían cargando sus ídolos, y no solamente eso, se unen en yugo desigual, sino también se mueren. Imagínense el panorama de Noemí. Están huyendo de una situación y se encuentran con otra más grave. Su esposo muere, sus hijos mueren, se queda con las dos nueras, no son creyentes, por decirlo así, no hablan su mismo lenguaje, no pueden tener una palabra de ánimo, de consolación. Entonces ella dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y seguimos con la siguiente característica. En la primera característica vamos a tratar lo que no está bien en las malas y lo que el Señor quiere a través de la palabra en las buenas para nosotros. Juan capítulo 6 del 26 al 27 dice así: Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Es el Señor Jesús diciendo, no corran por el pan, no corran por las necesidades, no corran por el hambre, que en mí está ese sustento a esas necesidades. Entonces, ya lo sabemos. Primera característica, nuestras decisiones van a dejar al descubierto lo que realmente hay en nuestro corazón. Si yo quiero que se cumpla el propósito o yo estoy detrás de las promesas, y tenemos de ejemplo a la familia de Elimelech. Segunda característica, a lo que más le teme toda persona es al hambre y a la escasez. No tener recursos suficientes para solventar sus necesidades. Sin embargo, podemos notar que la mayoría de situaciones en las que nos encontramos pasando hambre, escasez o la falta de recursos o no recursos suficientes para solventar nuestras necesidades se debe a dos palabritas: mala administración. Porque si en algún punto estuvimos bien, ¿cómo hicimos para llegar a ese punto? Si ellos estaban bien en Judá y estaban disfrutando de una vida estable, de su cultura, de su tradición, de su comida, de sus contactos, de sus recursos, y ellos salieron corriendo por el temor al hambre y a la escasez, y se encuentran con semejante situación en Moab. A mí me llama la atención cómo al finalizar del capítulo, cuando Noemí regresa a la ciudad devastada, sola, amargada y con una nuera que se quiere quitar de encima, pero ella no se quiere ir. Y le dice que la gente se sorprendió. ¿Usted recuerda la lectura? Que la gente se sorprendió y dijo, y armaron alboroto, Noemí llegó. Ahora, mi pregunta es, si estaban pasando hambre y escasez, la gente no murió, porque la gente la recordó. La gente estaba ahí. O sea que sí hubo provisión, porque si no, pues nos morimos. Así de sencillo. Sí hubo provisión.
¿Qué le hizo pensar a Elimelec y a Noemí que se iban a morir ahí de hambre y se fueron a Moab a morirse de otra cosa cuando la gente que sí se quedó en Judá no murió? Fue la misma que estando en las malas del país, ahora estaba disfrutando de las buenas, porque un día el Señor empezó a bendecir y las cosechas empezaron a prosperar. Cuando esperamos en las malas, también disfrutaremos de las buenas. Pero cuando quiero estar brincando de bando, ay no, aquí toco las malas, me brinco para las buenas acá. Ay, como que ahora le pegaron las malas, entonces ahora las buenas para acá. No, porque tanto en las buenas como en las malas, yo voy a ser procesado en mi carácter. Tanto en las buenas como en las malas, yo voy a entender el propósito de Dios para mi vida. Tanto en las buenas como en las malas, yo voy a sacar a relucir qué es lo que hay en mi corazón y qué tan confiado y tan seguro estoy en el Señor. El Salmo 56:3 dice: pero cuando tengan miedo, pongan su confianza en el Señor. Ahora ponga este salmo para usted. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Elimelec y Noemí se movieron motivados por el dolor, por la necesidad, mas no consultaron cuál era la voluntad de Dios. La gente no murió. Aunque había hambre y escasez, la gente no murió. Todos pasamos una mala racha, ¿verdad? Todos pasamos situaciones difíciles, pero ¿morimos? ¿Usted ha pasado situaciones difíciles en su familia? ¿Ha pasado situaciones económicas complejas? O aún usted puede decir, no, en este momento las estoy pasando, pero ¿se murió? Igual sigue comiendo, ¿verdad? Sigue la provisión. El Señor sigue obrando milagrosamente. Que usted no tiene los milloncitos que quisiera tener para hacer todo lo que propone, pagar todos los compromisos o emprender muchos proyectos, eso no significa que usted esté muerto en vida, porque igual el Señor lo sigue bendiciendo. El Señor sigue teniendo cuidado de uno, lo sigue alimentando, sigue habiendo vestido. Nuestros hijos siguen estudiando, siguen creciendo, trabajando. Seguimos vivos en las buenas y en las malas, pero tanto en el uno como en el otro es necesario la buena administración. El Señor no alcahuetea la mala administración. Si bien pudimos sin el Señor, o por la falta de temor al Señor, o porque nos despistamos en un momento de nuestra vida, aún con el Señor, y las cosas no se manejaron como se debían manejar, aún en el Señor hay oportunidad y esperanza. Pero no desees, como Elimelec y Noemí, irte, porque irte no va a solucionar nada. Te puedes encontrar con algo peor. Porque ¿quién dijo que el propósito de Dios para Elimelec y Noemí era irse para Moab? Según lo que yo veo en la palabra, no. Entonces algunos pueden decir, ¿cómo que no? Pues para que se encontraran con Ruth, porque Ruth hizo parte, así como la mujer moabita, del linaje del Señor Jesús. No. El Señor Jesús se aprovecha de nuestras situaciones. El Padre aprovecha de nuestros errores para sacar lo bueno y desechar lo malo, mas no porque en el plan original y perfecto del Señor ese copia y pegue y quite, borre, copia y pegue hace parte de su plan. No. Él se aprovecha de nuestros errores, Él se aprovecha de esas situaciones en las que nosotros, o más bien, no se aprovecha, saca provecho de esas situaciones que nosotros nos inventamos para hacer algo diferente, algo nuevo y restaurar nuestras vidas. Pero que haga parte del plan original de Dios, nunca. Ahora, piense, o no sé, yo he pensado, ¿cuántas cosas que yo me inventé, que yo hice, que yo pensé, que yo generé o gesté, hacían parte del plan original o cuántas simplemente yo agregué al plan original? Y el Señor terminó tomando eso y dándole la vuelta para poder nuevamente encaminarme en su plan original. Y fue lo que le sucedió a Noemí. Tercera característica. ¿Cuáles son las dos primeras? La primera es que nuestras decisiones revelan lo que hay en el corazón y nuestros verdaderos deseos, ¿verdad? Y el Señor dice, no se fijen, no se dejen mover por la necesidad y la escasez. Yo soy el pan de vida, en mí tienen todo lo que necesitan. Segunda característica, le tenemos miedo al hambre y a la escasez, pero eso se debe a nuestra mala administración si hacemos una evaluación consciente. Tercera característica, la necesidad prueba el carácter de cualquiera, sobre todo su confianza en Dios.
¿qué dice uno? ¿Cuáles son sus cánticos de alabanza y de adoración cuando está pasando necesidad? O más bien, ¿cuáles son sus gemidos, sus quejas, Algunos ya no oran ni gimen, sino aúllan delante del Señor porque dicen, Señor, necesito ayuda, de verdad, de alguna forma escúchame, porque la prueba y la necesidad ponen a prueba nuestro carácter en el Señor. ¿Qué tan desarrollado está? Y el Salmo capítulo 31, 23 dice, ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza. ¿A los que qué? Uy, pero dígale con convicción, a los que merecen su confianza, no a cualquiera, a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. ¿Así dice la palabra? ¿Recuerda cuando la palabra dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos? Porque el orgulloso no reconoce a Dios en nada, no merece la misericordia del Señor porque ni siquiera considera que la necesita. Vive apartado del Señor, pero me gusta como dice la palabra, ustedes, nosotros, los que aman al Señor, demuéstrenle su amor. ¿Alguna vez usted le ha dicho a un hijo, a una pareja, a un familiar, a un amigo que dice que lo ama? Bueno, pero demuéstrelo. ¿Por qué lo dice? Porque no está viendo que eso sea cierto, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, bueno, ustedes me aman, demuéstrenme que me aman y sean dignos de mi confianza. Cuarta característica, cuando la necesidad toca la puerta de nuestras vidas, nuestra tendencia es mirar el patio del vecino y ver qué posibilidades tenemos de estar allí, dejando a un lado el para qué estoy pasando esta situación y qué propósito hay en ello. Nuestra cuarta característica es la tendencia que tenemos de mirar al otro. Si en el otro se están cumpliendo las promesas, ¿vio? Señora, a ese sí le contesta, a ella sí le contesta. Y yo que llevo aquí de rodillas en pepas de durazno, llorando, gimiendo, vengo todos los domingos, vengo a todos los devocionales, hago sígueme, ya no sé qué más hacer. Y no hay respuesta. Nuestra tendencia es a mirar qué tan bendecido, qué tan prosperado y en qué tan buen estado se encuentra la otra persona, sin ni siquiera detenerme a pensar, ¿para qué está sucediendo esto? No por qué, porque el por qué habla del pasado, el para qué habla del futuro. El por qué es por qué terminé en estas, el para qué es para dónde voy a pesar de lo que estoy viviendo y cuál es el propósito. En algún momento la familia de Elimelech y Noemí consultaron a Dios, ¿usted lo ve en la historia? Y lea todas las versiones que usted quiera. En ninguna aparece, si fue un problema de traducción, que consultaron al Señor. En ninguna. Simplemente tomaron esa decisión por sus propios juicios. El libro de Job, el capítulo 23, versículo 13 al 14, es un pasaje que me encanta. Dice, pero una vez que él, hablando de Dios, haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. En el sí y en el amén. Nosotros nos enfiestamos las promesas del Señor en el sí y en el amén y creemos que es mi sí y es mi amén y todo lo que yo quiera. El Señor dice, no, ese es mi sí. O sea que si hay un sí, hay un no. O hay un silencio. Y en el amén ¿de quién? Ese sí nuestro. Señor, que así sea. Sus promesas son en el sí, en su autorización, en su aval, en su querer, en su deseo. Y en mi amén es que yo, digno de confianza, digo, Señor, recibo tus promesas. Señor, quiero eso que tú estás determinando para mi vida. Y la palabra en el libro de Job dice, y Job lo dice en uno de sus momentos más críticos. Él no lo dijo cuando estaba lleno de hijos, cuando tenía todas sus riquezas, cuando su esposa no estaba amargada, ni enlutada por toda la situación. Job lo está diciendo, vea, en el capítulo 23, cuando ya está avanzado el libro, avanzada su situación, avanzadas sus llagas, avanzadas las personas, sus tres maravillosos amigos diciéndoles cosas que solamente querían apagar su fe y su confianza en el Señor. Y él dice,
Si Él ha determinado algo, si Él ha propuesto algo en su corazón, ¿quién puede hacerlo cambiar? Nadie. Si Él lo quiere hacer, simplemente lo hace porque Él hará conmigo lo que ya propuso, lo que ya determinó. Entonces este pasaje me permite entender que debo dejar de luchar contra la corriente. Porque cuando yo lucho en contra de la corriente del Señor, estoy haciendo que más cosas difíciles se presenten en mi vida. ¿Por qué no más bien sigo el flow del Señor? ¿Por qué no más bien le sigo el ritmo? Como dicen aquellos bailarines que les gusta bastante tirar paso. Síganle el ritmo al Señor. No cuesta nada, le irá mejor y se va a divertir. Porque el Señor es bien ingenioso, cosa que no hicieron la familia de Elimelec. Ellos simplemente tomaron sus decisiones. Quinta característica: cuando las cosas no salen como yo esperaba, mi tendencia es culpar a Dios o en su defecto reclamarle. ¿Qué fue lo que hizo Noemí? Yo estoy sufriendo más que ustedes. Diga conmigo, yo estoy, porque así somos cuando estamos molestos, no me diga qué hacer. Yo tengo la razón. Bueno, ella estaba diciendo, yo estoy sufriendo más que ustedes. ¿Qué le hace pensar a Noemí que su dolor es más grande que el dolor de sus nueras? Es que nosotros como seres humanos somos felices levantando el banderín de yo sufro más que todos. A mí me es más difícil. Yo paso más hambre, yo paso más necesidad. Ustedes están bien, yo estoy mal. Noemí se creyó con el derecho de juzgar el dolor de sus nueras y decir, no, es que lo que ustedes están sufriendo es mogollo, eso no es nada. La que realmente estoy sufriendo soy yo. Mire cómo me quedé. Y el dolor de ellas, la Biblia expresa que fueron las tres las que lloraron con amargura, no solamente Noemí. Que el banderín de la amargura era ella, diferente. Pero no consideremos que nosotros tenemos el derecho de juzgar el dolor de otros por lo que estamos viviendo. Nadie sabe cómo le duele al otro. Porque cada uno somos tan diferentes, sentimos tan diferentes. Muchas veces nosotros lanzamos juicios valorativos como es que usted no sufre, o sea, es que usted no se le ve que esté sufriendo. ¿Y qué me quiere ver acabado? ¿Me quiere ver arrastrándome, toda pálida, vuelta a nada? Eso no significa que no tengamos situaciones difíciles, que no tengamos desafíos, que no tengamos circunstancias en que hacernos responsables por compromisos. Pero la cuestión o el punto de diferencia es la actitud. ¿Qué actitud asumo yo enfrentando esas situaciones? La palabra lo dice, o una actitud de victoria o una actitud de derrota. Y Noemí en este momento estaba levantando el banderín de derrota. Yo estoy sufriendo más. Nadie sufre lo que yo estoy sufriendo. A nadie se le ha muerto un esposo, a nadie se le han muerto unos hijos, nadie ha pasado hambre y escasez. Era la única, yo solita. Y no era cierto, tenía 2 que la estaban acompañando, 3 que ya estaban en la eternidad y muchos más que en Judá pasaron la misma situación. Pero decidieron quedarse, decidieron ver y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. A ese Señor que provee conforme a sus riquezas en gloria y que nunca nos dejará avergonzados. Pero no, ellos se fueron a Moab porque querían ver otras cosas. ¿Cuántas veces nos detenemos a preguntar en qué estamos fallando o analizar en qué punto perdimos el norte? No, nosotros no preguntamos eso ni analizamos eso. Lo que nosotros queremos decir es estoy sufriendo, me toca duro, ustedes no saben mi carga, nadie sufre lo que yo, nadie entiende lo que yo estoy cargando. No, porque lo está cargando solo usted. Así como usted no entiende lo que yo estoy cargando porque lo estoy cargando yo. Eso hace la diferencia, pero la palabra en el libro de Hebreos 10:38 dice, los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre, pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Si somos fieles, el Señor estará de nuestro lado para siempre, pero si no somos fieles, la palabra dice, no estaré contento con ustedes. Sexta y última característica. Un día pasa algo. Un día se cumplirá lo que Dios prometió a aquellos que permanecen en el propósito. Y la palabra lo dice expresamente en el capítulo 1. Un día, así, un día. Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes
cosechas. Segunda de Timoteo 2:13 dice, y aunque nosotros no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás, diga conmigo, jamás de los jamases rompe sus promesas. Un día casual, en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de toda su amargura y su dolor, se enteró que en Judá las cosas ahora estaban bien. Y entonces, ¿cuál era la tendencia de la familia de Elimelec? Donde esté mal la cosa, corro para donde están bien. Entonces, primero de Judá a Moab. Y resulta que Moab le fue peor. Y entonces ahora Moab está escuchando que las cosas están bien en Judá y ahora regresemos para Judá. ¿Cuál es la conclusión de este tema? Primero, vamos a recalcar rápidamente las 6 características. ¿Cuál es la primera? Nuestras decisiones que revelan la condición del corazón, los deseos. Si yo realmente quiero solo sus promesas o su propósito y sus promesas. Segunda característica, le tenemos temor al hambre y a la escasez, pero por mala administración. Tercero, la necesidad que prueba nuestro carácter, sobre todo nuestra confianza en Dios. Cuarto, cuando la necesidad toca la puerta, nuestra tendencia es echar ojo al patio del vecino. Quinto, cuando las cosas no salen como yo deseo, entonces mi tendencia es a culpar a Dios y a reclamar a Dios, como Noemí lo hizo. Dios está en contra mía, Dios me lo quitó todo, Dios me amargó la vida, Dios me dejó como estoy. Y sexta y última característica, un día pasa algo. Quiere voltearse a su vecino y decir, un día pasará algo en tu vida. Y se te va a olvidar todo lo que refunfuñaste, todo lo que te quejaste y todo lo que creíste que el Señor no iba a hacer, y cuando finalmente lo haga, ay Dios, cómo es de bueno, y de verdad que sí, porque es nuestra tendencia como seres humanos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tema? Y escúcheme muy bien, por favor, con sus ojitos cerrados. Cierre sus ojitos y escuche esta conclusión. No pretendas o reclames que el Señor esté contigo en las malas cuando tú no quieres contar con Él en las buenas. Quédese, por favor, abra sus ojitos con esta frase en el día de hoy. No pretendas o reclames que el Señor esté contigo en lo que estás viviendo ahorita, en las malas, cuando tú no quieres contar con Él en las buenas, cuando había que administrar bien, cuando había que buscar a Dios, cuando había que hacer las cosas correctamente, cuando estás siendo bendecido, cuando las puertas están abiertas, cuando las conexiones se están dando, cuando gente especial y valiosa está a tu alrededor. Si quieres que Dios esté contigo en las malas, tenlo siempre presente en las buenas, porque probablemente al tenerlo siempre presente en las buenas y contar con su concurso, con su aprobación, con su aval, con su bendición, probablemente las malas sean muy pocas. Pero si no contamos con Dios en las buenas, las malas se multiplicarán. Entonces, en las buenas y en las malas, con el Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Gracias a las personas que nos acompañaron en las redes. El Señor los bendiga. Esperamos que nos acompañen en otros temas y en otros mensajes que estaremos compartiendo aquí en casa.